conocimiento de ti, oh Dios, esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, en quien oramos estas cosas. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, estamos estudiando el Catecismo Bautista a modo de preguntas y respuestas. Antes de entrar a la pregunta que vamos a estar viendo en la mañana de hoy, esta pregunta es el resultado de una pregunta principal. La pregunta 34 que vimos nosotros en el Catecismo habla acerca de qué es el llamamiento eficaz, y es un repaso muy rápido que voy a estar haciendo para que podamos hilar una cosa con la otra. No es que las preguntas están aisladas y sueltas por allá, sino que tiene un fundamento, tiene un principio, tiene una estructura. Entonces, la pregunta 34 nos dice: ¿qué es el llamamiento eficaz? Porque se habló del llamamiento eficaz en la pregunta 33 y la respuesta es: el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios mediante la cual al convencernos de nuestro pecado y miseria, iluminar nuestra mente en el conocimiento de Cristo. Note lo impresionante de esto: nos convence del pecado y la miseria, ilumina nuestra mente en el conocimiento de Cristo, y renovar nuestra voluntad, dice, nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo ofrecido libre y gratuitamente a nosotros en el Evangelio. Noten todo lo que implica el llamamiento eficaz, toda la bendición, la magnitud de este concepto del llamamiento eficaz. Y si no me equivoco, el hermano Erron fue que expuso esa pregunta. Ahora, no solamente se queda ahí, sino que también hay una serie de beneficios que recibimos por ese llamamiento eficaz. ¿Y cuáles son esos beneficios que participan? La pregunta 35 decía: ¿de qué beneficios participan en esta vida los que son llamados eficazmente? Hablábamos acerca de esos beneficios, y como dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, habíamos hablado de que los beneficios para un cristiano no descansan en la riqueza material, no descansan en la prosperidad, no descansan en la salud, no descansan en cosas que podemos percibir, obtener, entender de este lado de la eternidad. Los beneficios nuestros están depositados o son mayores porque tienen implicaciones del otro lado de la eternidad, del otro lado del sol. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, dice la pregunta 35, los que son llamados eficazmente participan en esta vida de la justificación, o sea, lo que explicaba el hermano Erro en la semana pasada con la pregunta, o sea, somos justos delante de Dios, y como nos recordaba él, por nuestras obras, no por las obras de Cristo, porque nuestras obras solo demostraban que nosotros no podíamos ser justos delante de Dios. Entonces, ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es la adopción. La adopción. O sea, la pregunta 36 era: ¿qué era la justificación? Y si usted está conmigo, ¿cuál cree que sea la pregunta 37? La adopción será la pregunta que vamos a estar viendo en esta mañana. Note cómo una cosa está estrictamente ligada con la otra, no están sueltas las preguntas. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a leer la pregunta 37 todos juntos. Dice: ¿qué es la adopción? Respuesta: la adopción es un acto de la gracia libre y gratuita de Dios, mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos sus privilegios. Nota entonces el beneficio de la adopción. Sabemos que es parte del llamamiento eficaz, pero ahora vamos a describir un poco de manera por medio de preguntas y respuestas en qué consiste o qué es puntualmente la adopción. Y dice: es un acto de la gracia libre
y gratuita de Dios. O sea, Dios no estaba obligado, sin embargo, Él toma esta decisión de adoptarnos, de hacernos hijos suyos. Y con hacernos hijos suyos, somos recibidos en ese número de los hijos de Dios. Y tenemos derecho a todos sus privilegios. Ahora, para nosotros, nuestra generación contemporánea, si usted le pregunta a cualquier persona en la calle que practica algún tipo de la religión que estamos realmente acostumbrados o familiarizados en nuestra sociedad, como el catolicismo, usted le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? La persona va a decir, sí, claro, y va a responder, y va a agregar a la respuesta, todos somos hijos de Dios. Entonces la pregunta que sigue dice, ¿algunos son hijos de Dios por creación? Sí, dice, algunos son hijos de Dios por creación, y toca la escritura en Job capítulo 38, el versículo 7, cuando está hablando Job, está hablándole Dios a Job, le dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, hay un entendimiento en la escritura en la que todos somos hijos de Dios, pero porque fuimos creados por Dios. De hecho, vamos a Hechos para que vean un poco cómo esto no es solamente de nuestra cultura, sino que hay un entendimiento un tanto general desde muchísimo tiempo atrás en la mente de las personas. En Hechos, el capítulo 17, versículo 28 y 29. Recuerda cuando Pablo está en Atenas y está viendo una idolatría realmente grande en todo lo que podían ver tiraba un ojo, había un ídolo, tiraba un ojo, había otro ídolo, tiraba ojos, por todo lado habían ídolos. La ciudad de Atenas estaba sumergida en la idolatría. Y Pablo, cuando encuentra un ídolo, dice al Dios no conocido, se agarra de esto para hablarles del Dios verdadero. Ahora, en el versículo 28, note lo que dice Pablo, dice, porque en él vivimos y nos movemos. O sea, ¿quién es ese él? Ese él es el Dios no conocido que los atenienses estaban adorando, y no era que estaban adorando a Dios, sino que estaban más bien diciendo, por si se nos queda algún Dios que no conozcamos, ahí hay un ídolo para que no nos reclame, ¿verdad? Ahora Pablo dice, en él, en ese Dios que ustedes no conocen porque están en idolatría, ese Dios verdadero, en él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, note lo que sigue diciendo, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo está tomando un concepto que había en la sociedad de los poetas griegos. De hecho, este poeta es el famoso poeta Arato, un poeta que se encontraba en el 239 antes de Cristo aproximadamente, un poeta que hablaba y decía que daba a entender que éramos un linaje divino. Y Pablo agarra ese concepto que había en la sociedad y dice, somos linaje de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está afianzando Pablo? ¿En qué se está agarrando Pablo? Pablo está diciendo, somos hijos de Dios, porque linaje habla acerca de una genealogía, de una descendencia, pero Pablo está usando este concepto para dar a entender que todos son del linaje de Dios o hijos de Dios porque fuimos creados por Dios. Entonces, hay un concepto general en el que todas las personas, y por eso la pregunta dice, algunos son hijos de Dios por creación, algunos, ¿verdad? Pero, dice la pregunta número 2, y otros son hijos de Dios por una profesión externa. Sí. Ahora, hay una singularidad en esta familia, y es que una cosa es que seas hijo por creación, pero otra es que seas hijo por una profesión externa. De hecho, y usa el escritor del catecismo usa la pregunta, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Hablando en ese momento de la nación de Israel como un todo. Pero nosotros entendemos que los
santos, y es la siguiente pregunta, los santos somos hijos de Dios por adopción, por adopción. O sea, y es lo que leemos una y otra vez en el Nuevo Testamento y particularmente la carta en el Evangelio de Juan, cuando dice que somos hechos hijos de Dios porque hemos recibido, aceptado, entendido el Evangelio que trae Cristo. Y note cómo dice, recibimos la adopción de hijos, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Y esta adopción que se nos aplica a nosotros, esta adopción solo es posible por la obra de Cristo, el agente mediador de nuestra adopción. Es la siguiente pregunta. Él es el agente mediador de nuestra adopción. En Efesios capítulo 1, la respuesta de la pregunta es: hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, yo quiero que vayamos a Primera de Juan, no está ahí. Primera de Juan, el capítulo 3, perdón. Y la intención mía con esta pregunta es que nosotros podamos vislumbrar y maravillarnos, asombrarnos de lo que implica ser llamados, adoptados y hechos hijos de Dios por la obra preciosa de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, es un pasaje muy conocido: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, note la expresión que dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando usted lee los evangelios, usted y yo vamos a encontrarnos de que una de las cosas, porque había muchas cosas, que realmente molestaba al grupo de los fariseos, a la secta de los fariseos, era que cuando Cristo hablaba, él se refería a sí mismo como el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y decir que era el Hijo de Dios, adivine todo lo que eso estaba implicando en la mente de un fariseo que entendía la escritura. Vamos a ver, si yo digo, Él es tu hijo, usted inmediatamente, ¿qué es lo que entiende? Hay toda una implicación genética en ese hijo suyo. O sea, tiene sus genes, tiene su ADN, se parece a usted un montón, ¿verdad? O se parece a la mamá. Por eso podemos inferir que es su hijo, ¿verdad? Como uno dice, mira cómo se parece al papá, cómo se parece a la mamá. Obviamente porque es su hijo, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, o como vemos muchas veces, el Hijo del Hombre, cuando dice, yo soy el Hijo de Dios, adivine qué es lo que está entendiendo un fariseo. El fariseo está entendiendo que Cristo Jesús tiene toda en su interior, en su ser, tiene todas las características de la deidad. O sea, es santo, es sin pecado, es perfecto, es sabio, lo sabe todo, lo ve todo, todopoderoso. Tiene todas estas cosas cuando dice soy hijo de Dios. Y los fariseos dicen, ¿cómo puedes decir eso? Tú fuiste nacido de carne, no puedes ser hijo de Dios. ¿Cómo es que dices eso? Todos somos pecadores, ¿cómo te haces igual a Dios? Eso es ofender la grandeza y la magnitud y la majestad de Dios. Es lo que un fariseo estaba entendiendo, porque no estaba conociendo realmente que Jesús era, y no estaba conociendo en un sentido interior, un sentido espiritual, mejor dicho. Porque si hay una de las cosas que nosotros vemos en los evangelios, es que los fariseos reconocían que Jesús tenía algo, era muy poderoso porque sanaba a las personas. De hecho, cuando usted y yo leemos en los evangelios, vemos que los fariseos estaban, dice la Biblia, que prestaban atención para ver si podía sanarle, perdón, para ver si lo sanaría
en el día de reposo. ¿Recuerdan cómo los fariseos veían? Dice, vamos a ver si él sana en este día. Porque ellos sabían que Jesús podía sanar. Porque veían todas las obras del Hijo que era realmente Dios. Incluso los mismos apóstoles, cuando estaban con él, se maravillaban, decían, ¿quién es este? Que aún el cielo, la tierra le obedecen. Se quedaban realmente vislumbrados. Ahora, Cristo es el agente mediador, como hemos dicho, pero Juan lo que está diciendo aquí es, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese concepto, hijos de Dios, para los fariseos no era algo imposible espiritualmente, no había eso. Podíamos ser los siervos de Dios, podíamos ser la nación de Dios, podíamos ser esclavos de Dios, pero eso de hijos de Dios, Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios en un sentido espiritual, en un sentido espiritual. Por esto el mundo no nos conoce, dice Juan. Y no solamente se queda eso en el versículo 2, dice, amados, ahora, dice, ahora, antes no, ahora somos hijos de Dios. Note cómo Juan está impresionado con esto. Note cómo Cristo también en la oración del Padre Nuestro, Él le dice a los discípulos, cuando oren, oren así, Padre, y dice, nuestro. Padre nuestro. O sea, yo soy el Hijo de Dios, pero el que cree en mí, el que me recibe, también puede decirle a Dios Padre. Padre nuestro, Padre mío, Padre mío. En el Antiguo Testamento, cuando leemos las oraciones de los creyentes del Antiguo Testamento, vemos cómo se refieren a Dios como el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová alto, temible, el Altísimo, toda una serie de adjetivos que describen plenamente a Dios, pero esa expresión Padre nuestro, si usted encuentra alguna en el Antiguo Testamento, por favor hágamelo saber, pero ahorita yo no recuerdo alguna donde la gente le llame a Dios Padre nuestro, Padre nuestro. De hecho, los fariseos decían, a Abraham tenemos por padre, a Abraham, pero nosotros ahora tenemos por padre a Dios, por Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Es un llamado especial, es un llamado particular, es un llamado único y exclusivo de todos los que han creído en y a. En y a. O sea, han creído en Cristo y le han creído a Cristo. Hemos creído en Cristo, el que fue enviado por el Padre, y hemos creído a Cristo, el que nos dijo todas las verdades de la gloria de Dios. Por eso dice Pablo, o dice la Escritura, que el que en él creyere no será avergonzado. ¿Le ha pasado a usted alguna vez en el que ha hecho una inversión o creyó en algo, y eso que usted creyó que iba a generar ingresos, iba a generarle un beneficio muy alto, no le sirvió al final? Y uno dice, qué pérdida de tiempo, y mejor ni le cuento a la gente en qué invertí la plata, porque fue un desperdicio, esta vergüenza me da que gasté plata en esto. Pero en Cristo usted dice, usted no será avergonzado. Usted le creyó a Él y creyó en Él, no será avergonzado porque Él es verdadero, Él es eficaz, Él es perfecto, Él es el Hijo de Dios, no será avergonzado. Al final de nuestros días, como leíamos en el versículo de memorización, o estábamos repitiendo, cuando los hombres mueran y después de esto venga el juicio, si usted tuvo a Cristo, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque es adoptado y es hecho hijo de Dios. Ahora, no solamente se queda ahí, porque Cristo también, cuando somos hechos hijos de Dios, dice la siguiente pregunta, ¿es Cristo el ejemplo o modelo de la adopción? Dice, sí, sí, Dios nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, hemos creído en Cristo, pero ¿qué? Fuimos adoptados, ¿y qué?
no solamente se queda ahí, sino que Cristo es como, por decirlo de alguna forma, nuestro hermano mayor y todos tenemos que ser y vamos a ser como Él. Note lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Leamos el 2 y al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos a Cristo como nuestro estandarte, como nuestro modelo, como la forma perfecta en quien tenemos que ser. Y dice Juan, seremos como Él, seremos como Él. Mira, tu hermano y tu hermana que ves en la fe y que conoces y ves, dice, ay, este hermano a veces, qué complicado. Ese hermano va a ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo en ese día glorioso. Va a ser como Él. De hecho, decía C.S. Lewis en uno de sus libros, si tú vieras a tu hermano cuando sea transformado a la semejanza de Cristo, tú tendrías la tentación de adorarlo. Porque va a ser algo impresionante cuando nuestros cuerpos ya abandonen toda clase de pecado y seamos semejantes a Cristo. Cristo es el modelo o ejemplo de la adopción. Cuando nosotros somos adoptados, somos hechos hijos de Dios, también, como leíamos en las preguntas anteriores, nuestra voluntad es renovada. O sea, nosotros queremos empezar a ser, y no porque queramos de nosotros mismos, sino porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, queremos empezar a hacer lo que hizo el Hijo de Dios, agradarle, obedecerle, seguirle, amarle. Y uno dice, hermano, ¿cómo me cuesta esto? Sí, todavía hay un pecado remanente en nosotros, pero nuestros deseos fueron cambiados, nuestra voluntad fue renovada. Dice la siguiente pregunta, ¿es Cristo el fin que persigue la adopción? Romanos 8:29 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto era lo que le decía hace un momento. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo es el fin que persigue la adopción. Y dice, a ver, ¿y por qué fuimos adoptados? Dice, por gracia, dice Pablo. Y es la gracia el motivo de la adopción. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que es según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, es por gracia. Es por gracia que fuiste adoptado. Es por gracia que fuiste en Cristo. Es por gracia que pudiste ver a Cristo, creerle, seguirle, creer en Él y amarlo a Él. Creer en Él y creerle a Él. Y dice la siguiente pregunta, y lo que hablábamos hace un momento, ¿reciben los santos la naturaleza de hijos? Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ellos vienen a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Era lo que hablaba acerca de los fariseos cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. Dice, no, pero también nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso cuando dicen Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois. Y dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Con Cristo en Dios. Note cómo Pablo está diciendo, la naturaleza de santos también es nuestra al ser adoptados. Al ser adoptados. Y vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14
al 21, dice así. Vamos a leer del 13. Dice, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Note otra vez cómo Pedro está hablando de lo que Juan ya habló en primera de Juan capítulo 3. Ellos no estaban escribiendo las cartas juntos, pero tenían el mismo entendimiento cuando Cristo sea manifestado. Y dice 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en la iglesia solamente. No, dice, en toda vuestra manera de vivir, o sea, en su trabajo, en su familia, en sus negocios, en su tiempo libre, en toda vuestra manera de vivir, porque sos hijos de Dios. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel, note cómo dice otra vez, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa vana manera de vivir fueron de tus padres anteriores, porque heredan la corrupción, dice. Pero ya no, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas sean en Dios. Recibimos entonces esa naturaleza de santos, de hijos, esa naturaleza divina de ser santos. ¿Reciben los santos el espíritu de hijos? Sí, dice, y por cuanto, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace santos también. ¿Reciben los santos la provisión de hijos? Sí. Y bueno, luego vienen lo que son las aplicaciones o las implicaciones de ser hijos de Dios. Dice, al ser hijo de Dios, al ser adoptado, dice, vas a recibir la provisión del Padre. No tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. Mis hermanos y amigos, Dios, como buen Padre, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y alguien dijo una vez, eso incluye tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de quebranto. Porque Él como buen Padre nos da eso. Y muchas veces esas cosas nos ayudan para que nosotros no nos aferremos tanto a esta tierra. Y más bien anhelemos la gloria, la eternidad, despojarnos de nuestro pecado, verle a Él cara a cara. Él nos provee todo lo que necesitamos. Dice, y reciben los santos la herencia de hijos. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y dice Pablo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y también somos el objeto de su compasión. Y usa Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, versículo 13. Ustedes han intentado dejar a sus hijos que hagan algo y ven a sus hijos que están luchando y luchando, tal vez más pequeñitos o a veces un poco más grandes, y ven que no puede, que ya no pudo. Y dice, ya no pudo, ya no lo hizo. Y usted se compadece y le ayuda, ya vamos a ayudarle porque ya no pudo hacer esto, ¿verdad? Ahora Dios también se compadece de nosotros cuando nos ve en nuestras luchas, en nuestras aflicciones. Se acuerda de que somos polvo, dice.
se acuerda de que somos polvo. El Padre se compadece, y el escritor del Salmo dice, como el Padre se compadece de los hijos. De hecho, Cristo dice, ¿quién de ustedes siendo padre, si su hijo le pidiera pan, le van a dar una serpiente o le van a dar una piedra? Dice. Dios es perfecto. Nosotros somos el objeto. Dice, son los hijos de Dios objeto de su cuidado. Isaías 1:2, crié hijos y los engrandecí. El Señor cuida de nosotros en todo momento, en todo tiempo. Aun cuando tú no sabes qué hacer, Dios sí sabe qué hacer y Dios sí sabe qué va a pasar y Él te está sosteniendo, Él te está cuidando, Él te está guiando. Dios nos ve, o sea, Dios nos ve todo el tiempo. ¿Usted le ha pasado, padre, que de un pronto a otro la casa está en silencio y no sabe dónde está su hijo? Dice, qué raro, está como muy quieta la casa, algo está pasando. Dios, y inmediatamente empiezan a buscar al niño. A Dios no se le va eso. Dios está viendo todos los momentos, en cada instante. Él está cuidándonos a nosotros. Somos defendidos fuertemente. Dice, ¿son defendidos fuertemente los hijos de Dios? Sí. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Son asistidos con honor los hijos de Dios, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y si los hijos de Dios reciben disciplina, ¿es en amor? Dice, sí. O sea, cuando Dios nos disciplina en amor. A veces un padre o como padres por nuestro pecado fallamos y puede que disciplinemos con enojo, pero Dios no nos disciplina con enojo, nos disciplina siempre en amor. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Esta semana estábamos compartiendo mi esposa y yo con una familia y nos estaba contando de cuando los disciplinaban. Y cuando se iban y se perdían por un buen tiempo y llegaba la mamá y los tenía que empezar a, como diríamos, a arriar, ¿verdad? Con la faja porque se habían perdido y habían sido desobedientes. Y nos decía esa persona, y era todos los días me pasaba lo mismo, decía. Pero Dios nos azota con amor, nos disciplina en amor. Dice el Señor al que ama. Por eso no tenemos que desmayar, dice el escritor de Hebreos. No desmayes cuando eres disciplinado, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso entonces deberíamos acudir a Él como se acude a un padre. Lucas 15:18 está tomando la historia de el hijo pródigo y usa este texto. El escritor dice, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. A veces tenemos una serie de pensamientos y situaciones que revuelven nuestra cabeza. ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? ¿Cómo voy a trabajar con aquí, con allá? ¿Qué voy a hacer? Y de pronto a otro llega un pensamiento a la cabeza y dice, ve a Dios en oración. Es ese Dios que está diciendo, el Espíritu que está en nosotros diciendo, ora al Padre, acude a Él, me levantaré, iré al Padre. Voy a ir a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Y también debemos reverenciar los hijos de Dios a Dios como a un Padre. De hecho, esa es el reclamo, por decirlo de alguna forma, o la protesta que hace Dios en Malaquías capítulo 1, porque el pueblo no estaba reverenciándolo como padre. Dice, sí pues, dice, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y es algo en lo que debemos esforzarnos cada día, en honrar al Señor en sus mandamientos, en lo que Él nos manda, honrarle, obedecerle, seguirle. ¿Deberían los hijos de Dios imitar a Dios, al Padre? Sí, dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es nuestro Padre, tenemos que imitarlo en todo. Imítenlo en todo.
en todo. ¿Deberían los hijos de Dios obedecer a Dios? Sí, como hijos obedientes. Leíamos hace un momento, hijos obedientes. ¿Y deberían los hijos de Dios someterse a su disciplina? También, como leíamos hace un momento, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, sométase voluntariamente en la disciplina del Señor. ¿Tienen todos los santos un mismo Padre? Sí, los santos, los escogidos, los llamados, los apartados, los que fueron llamados eficazmente, tienen todos un mismo Padre. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, Malaquías 2:10. Por tanto, nosotros entonces deberíamos amarnos como hermanos. Añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, sigue diciendo una serie de cosas más y luego dice a la piedad, afecto fraternal. Como dice el himno, amémonos hermanos. Tenemos un mismo Padre y ese Padre nos llama a que nos amemos. De hecho, Cristo le dijo a los discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y si descuidamos esto, es un gran pecado. Porque, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? No podemos descuidar la hermandad que tenemos como hijos de Dios. Ahora, ya para terminar, esta no está en las preguntas, pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Es usted un hijo de Dios? Un hijo de Dios por ese llamamiento eficaz. Ahora, usted me puede preguntar, ¿y cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Bueno, Cristo le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces tomemos la enseñanza práctica para la pregunta que hice. ¿Quiere usted hacer los deseos de su Padre Dios? Si usted dice que es hijo de Dios, entonces la pregunta es, ¿cuáles son sus deseos? ¿Cómo están sus deseos? ¿Qué es lo que usted desea? Como dice el salmista, anhela mi alma. Son varios textos, pero por ejemplo el Salmo 63 dice, mi alma tiene sed de ti. Dice, mi carne te anhela. En el Salmo 63, cuando dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Dice, así como te he mirado en el santuario. O sea, cuando usted sale de la iglesia el domingo, el lunes, anhela su alma y su carne la presencia del Señor. ¿Es realmente el Señor su deseo todo el tiempo? Si lo que vemos en los evangelios es que Cristo oraba todo el tiempo, todo momento, buscaba estar cerca del Padre. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice la Escritura. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿es usted un hijo de Dios o es un hijo del diablo? Porque tan pronto sale de aquí el domingo, se quita la ropa de domingo y ahí se queda todos sus deseos piadosos. El cristiano no tiene una ropa de domingo, de cristiano. Ser cristiano es la piel nuestra, está en nuestra piel. Ahora, si usted es cristiano y el martes, miércoles y toda la semana, incluso la semana, se ve que está luchando con esto, bueno, está luchando, hay esperanza. De hecho, Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta y a la tercera Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le amamos porque Él nos amó primero. Pero hay un deseo en nuestro corazón de seguirle, de obedecerle, de imitarlo, de ser santos, de ser perfectos. Y decimos cuando no lo logramos, miserable de mí, pero luego decimos, pero gracias damos a Cristo Jesús, en quien tenemos esperanza, redención, salvación, vida eterna. Esa sería la pregunta que estudiamos para hoy. Espero que haya sido de bendición. Quedamos con el tiempo del receso. A las 10:30 empezamos nuestro tiempo de culto.
Ah, sí, perdón. Vamos a leer todo junto la pregunta otra vez. Dice, leemos todos juntos. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto de la gracia libre y gratuita de Dios, mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos sus privilegios.